Bienvenidos a la reseña del púlpito, una perspectiva bíblica sobre la historia, la predicación y la doctrina. Soy su anfitrión, el pastor y productor de cine Gregorio Rangel, dedicado a una interpretación literal, histórica, gramatical, contextual y centrada en Cristo de las Escrituras, porque la palabra de Dios se entiende mejor cuando se entiende tal como fue dada. Aquí examinamos cómo la Biblia ilumina el curso de la historia, de forma a la sana doctrina y llama al púlpito a volver a una predicación audaz y que honra a Cristo para el mundo de hoy. El tema de hoy es herejía en la iglesia primitiva y su amenaza continua. Desde los primeros días de la iglesia, la herejía ha intentado corromper la verdad de Cristo. Los apóstoles advirtieron que falsos maestros se infiltrarían en el rebaño, socavando las Escrituras y desviando a muchos. Aún antes de que el canon del Nuevo Testamento estuviera completo, la herejía ya había entrado en la iglesia. Pablo advirtió a los ancianos en Éfeso en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, diciendo: porque yo sé de que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. También previó un tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Pedro advirtió en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y muchos seguirán sus disoluciones. Juan destacó que la verdadera fe confiesa que Jesucristo ha venido en carne en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2, llamando anticristo a los que lo niegan. Judas exhortó a los creyentes a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque hombres impíos se infiltrarían encubiertamente. Eso en Judas 3 y 4. Las primeras herejías, como el gnosticismo, una herejía que enseñaba que la salvación se obtiene mediante un conocimiento secreto, considerando el mundo material como malo y negando la verdadera humanidad de Cristo, y el docetismo también, otra antigua herejía cristiana que enseñaba que Jesús solo parecía tener un cuerpo humano. Entonces tales herejías negaban así su verdadera encarnación y humanidad. Los judaizantes añadían la ley de Moisés al Evangelio, socavando la suficiencia de la expiación de Cristo. Casi toda herejía distorsionaba la persona y la obra de Jesucristo. La herejía surgió tanto desde fuera como desde dentro de la iglesia. Desde fuera, la filosofía griega y las religiones de misterio paganas introdujeron distorsiones. El dualismo griego, que consideraba la materia como mala y el espíritu como bueno, alimentó el rechazo gnóstico de la encarnación de Cristo. Los cultos de misterio paganos promovieron espiritualidades falsas. Desde dentro, algunos líderes torcieron las escrituras por poder, ganancia o acomodación cultural. Los judaizantes lo ejemplificaron al exigir la circuncisión de los gentiles convertidos en Hechos 15, amenazando el evangelio de gracia. Una batalla decisiva surgió en el siglo IV con el arrianismo que negaba la deidad eterna de Cristo.
Arrio afirmaba que Jesús era un ser creado, exaltado, pero no plenamente Dios, contradiciendo las Escrituras, especialmente Juan 1:1 que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Para defender la verdad bíblica, el concilio de Nicea en AD 325 afirmó que Cristo es de la misma sustancia que el Padre, sosteniendo su deidad eterna como enseña Juan 8:58 y Colosenses 1:17. Aunque condenado, la herejía arriana persiste hoy en grupos como los Testigos de Jehová. Para el siglo V aparecieron distorsiones de la autoridad cuando la Iglesia Católica Romana elevó al Papa como vicario de Cristo, socavando la mediación única de Jesús, ignorando lo que Pablo escribió en 1 Timoteo 2:5, que declara: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La historia confirma las advertencias de Cristo. El error tolerado se multiplica. Desde los gnósticos hasta la corrupción medieval, desde el arrianismo hasta los predicadores de prosperidad de hoy, la estrategia de Satanás ha sido la misma: socavar las Escrituras y distorsionar la persona y la obra de Cristo. Algunos de los desafíos modernos incluyen la enseñanza de la prosperidad, que pervierte las promesas de Dios en un mensaje de codicia; el cristianismo progresista, que niega la autoridad de la Escritura, redefine el pecado y predica un evangelio sin arrepentimiento o cruz; los movimientos ecuménicos, que diluyen la exclusividad de Cristo en favor de la unidad; las pretensiones papales de supremacía que reemplazan el señorío de Cristo con un vicario humano. En toda época, el peligro crece cuando la iglesia minimiza o abandona la Escritura. La única salvaguarda contra el error es un firme retorno a la escrita, inspirada, inerrante palabra de Dios. Pues como dice 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El razonamiento filosófico, la tradición eclesiástica o los líderes carismáticos no pueden preservar la verdad. Con frecuencia son cooptados por el error y la codicia. La iglesia primitiva venció el arrianismo, no por poder político, sino por aferrarse al testimonio bíblico de la deidad de Cristo. Así también hoy, la autoridad de las Escrituras es nuestro fundamento inamovible. La iglesia debe volver a comprometerse con la alfabetización bíblica, capacitando a los creyentes en la sana doctrina y proclamando valentemente la salvación en Cristo solamente, porque así lo enseña la Biblia en Hechos 4:12, diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin esto, los creyentes permanecen niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Siempre que la iglesia se apartó de la Escritura, el error prosperó. El gnosticismo en los primeros siglos, el arrianismo en el siglo IV, la superstición medieval, el racionamiento de la Ilustración, el liberalismo del siglo XIX o el pluralismo relativista de hoy. De donde la Escritura fue exaltada en la era apostólica, en la Reforma o en las misiones modernas, la verdad floreció, la santidad avanzó y Cristo fue exaltado. Como declara Hebreos 4:12,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La salud y supervivencia de la iglesia dependen de su fidelidad a la Escritura. Descuidarla es repetir los fracasos del pasado. Abrazarla es proteger el rebaño de Cristo hasta que Él regrese. Los desafíos de la herejía actual no son nuevos. La historia muestra que cada distorsión del evangelio antigua o moderna comparte el mismo objetivo: disminuir la autoridad de la Escritura y mal representar a Jesucristo. Sin embargo, la solución sigue siendo la misma: un regreso resuelto a la palabra escrita de Dios. Estas verdades y su contexto histórico se exploran más a fondo en mi película Lobos entre nosotros, la cual podrán ver muy pronto en español. Si te gustó este video, por favor suscríbete para recibir videos semanales diseñados para fortalecer tu fe y animarte a una devoción firme a Cristo y a su palabra. Le exhorto a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro, Jesucristo. Que el Señor los bendiga.